Bien, buenas noches. Bien, hay potencia, suena fuerte. ¿Cómo está la tribuna del Orfeo? ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso. Una bendición. Allá, mira, allá Normita me dice que está perfecto. Qué bueno que encontremos más comodidad en la casa de Dios. Esto es una bendición, hermano. Es algo hermoso, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ver a Dios detrás de esto. Son personas que están trabajando para que nosotros estemos más cómodos y no pongamos excusas para estar acá en la casa de Dios. Así que cada vez menos excusas para estar, asistir y compartir este tiempo. Vamos a tratar juntos de irnos con un concepto de Dios un poco más grande que el que traíamos cuando llegamos. En estos días estoy siendo chofer, aparte de empleado, marido, empleado en mi casa y empleado en mi trabajo. Soy chofer y me toca llevar a mis hijos al jardín conjunto de otros chicos que llevo. Ahí les cobro el gospel, no, mentira, los llevo hasta el colegio, los busco. Y esta semana se dio una charla muy particular, porque siempre van peleando, 7 de la mañana, 8 de la mañana, es raro que estén profundos en su mente. Y esta semana están muy filosos los chicos, muy filosos, tienen 4 y 5 años, 3, 4 y 5. Quiero hacer un paréntesis. Nosotros obligamos a nuestros hijos a comer las comidas que hacemos, para que no sean como yo cuando sean grandes. Entonces, nos cuesta que Benicio coma queso, nos cuesta mucho, no le gusta. Anoche fuimos a comer a casa de Waldo y Silvia, pizza sin queso. No vas a pedir sin queso. ¿No hay sin queso? No, ¿viste? Esas cosas. La cuestión es que estábamos yendo y nosotros le decimos esto, que si vos querés crecer y ser grande, tenés que comer, ¿qué? Mucho queso. Entonces, él un día dijo, el tío Andrés Cintulian come mucho queso, porque es grande. Sí, ponele, puede ser que sí, además de otras cosas que come. Estamos en el auto yendo al colegio y empezaron a hablar de Dios, ¿no? Porque Dios es grande, muy, muy, muy grande, decía una nena. Y Benicio, sí, es muy, muy, muy grande, porque come mucho queso, como el tío Andrés. Y no sé si vamos a comer queso esta noche, pero vamos a tratar de llevarnos un concepto de Dios más grande del que traíamos. Y vamos a leer juntos ahí en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. El título de este mensaje es ¿Cómo ser una iglesia que altera una ciudad? Suena duro, pero no hablo de Rincón, no hablo de la iglesia que vamos a leer ahora, que es una iglesia que luego de Pentecostés ocurrieron situaciones que llevaron a esta iglesia a alterar y transformar una ciudad. Dice así, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice mi Biblia, y sobrevino, dice la vida de los primeros apóstoles cristianos, y sobrevino, versículo 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos, Señor, este breve momento queremos pedirte que vos tomes posición, Dios, en este mensaje, que seas vos el que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos irnos impactados, Señor. Que nos vayamos, Padre, desafiados a ser una iglesia que altera una ciudad, Padre. No porque somos nosotros, sino por el Dios que está detrás de todo esto, que es el Dios Todopoderoso, el que todo planifica, el que tiene un propósito, y al cual queremos escuchar esta noche. Bendecir cada persona que está acá, Señor. Y cada persona que está escuchando a través de YouTube, Señor, que también puedan recibir tu palabra y todos podamos concluir amándote más, Señor, y entregándote más nuestras vidas. Gracias por Jesús, Señor. Por su nombre oramos. Amén. Bien, el título es bastante desafiante, ¿no? Es ¿cómo ser una iglesia que altera una ciudad?
Cada vez que pienso en un modelo de iglesia y cada vez que consideramos qué tipo de iglesia podemos llegar a ser, está bueno ir al origen, a la iglesia ¿cuál? Primitiva, porque es la iglesia donde surgieron los primeros pasos y que vemos que tuvieron gran efectividad, que fue una iglesia que dinamitó, que explotó, que dio resultados, que la gente se añadía cada día a lo que iban a ser salvos, dice. Dice que las comparaciones son odiosas y no me gustaría comparar qué estoy haciendo yo como iglesia Rincón versus cómo era la iglesia modelo primitiva. Pero lejos de desanimarnos comparando, tenemos que animarnos viendo qué cosas podemos tomar, qué cosas podemos aprender, recibir, recordar, recapacitar para poder ser una iglesia que altere una ciudad. Muchos dicen que la iglesia está atrasada muchos años, que somos arcaicos, y más de las iglesias Hermano Libre, ¿no? Se dice, están atrasados muchos años. ¿Sabes qué? Me encantaría estar atrasados 2000 años y ser como esta iglesia. Atrasados quizás en formas, pero nunca atrasado en teología. Quiero estar así, 2000 años atrás mirando cómo fueron ellos para ser como ellos. Y si queremos ser una iglesia que impacte una ciudad, dice ahí la palabra, empieza diciendo en Hechos 2:46 que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón y alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, después de todo esto que sucedía, añadía cada día los que habían de ser salvos. Una iglesia que impacta una ciudad, que impacta un espacio, que impacta una comunidad, que impacta un barrio, es una iglesia que exalta a Dios a través de la adoración. Ese es el primer paso que tenemos que resolver hoy, que tenemos que revisar. ¿Cómo estamos respecto a la adoración a Dios? Cuando uno estudia y se introduce en el pasaje, va a ver que hay una atmósfera particular de adoración. Ellos en todo lo que hacían, en todo lo que emprendían, había una dependencia, había un apego, había una orientación total hacia Dios. Habían sido transformados, impactados, y esta atmósfera que se percibía era sostenida por las alabanzas, por los cantos, era sostenida por vidas transformadas que impregnaban la comunidad. La iglesia primitiva construyó su medio de impacto en la sociedad a través de la adoración, era centrar a Dios en el lugar correcto. Era una iglesia expresiva, adoradora, no era un evento programado. A veces decimos, hacemos noche de alabanza, de adoración, está perfecto, pero era un estilo de iglesia. Una iglesia que cuando se reunía tenía naturalmente la forma de adorar a Dios por todo lo que habían recibido de parte de Dios. Aparte de ellos, como hijos de Dios o descendientes de Israel, tenían muy arraigado en sus raíces la oración en el templo. En sus tradiciones, en sus formas, en su historia, ellos eran personas que tenían una adoración especial hacia Dios. De hecho, si repasamos en Esdras 3, cuando el pueblo vuelve del exilio, del cautiverio, dice que ellos llegan a la ciudad, está toda destruida y empiezan a construir el templo. Y lo primero que hacen, ¿qué construyen? El altar. Antes del templo está el altar. Antes que cualquier edificio está la adoración. Está el centro en las cosas de Dios. 7 meses después del altar surgió el templo. Entonces tenemos que preguntarnos si queremos ser una iglesia que impacta una sociedad, si somos una iglesia que adora a Dios. Y vamos a pensar que adoración es un encuentro eclesiástico, sí, también. Porque ellos juntos como congregación adoraban a Dios. Jesús dijo que el que me adora es necesario que lo haga ¿de qué forma? En espíritu y en verdad. Siempre pienso en esto, digo, si hay que hacerlo en verdad es porque también muchos lo hacemos en mentira. Adoramos de mentiras. Porque nuestro corazón de labios te honra, mi labio de labios te honra, perdón, mi boca de labios te honra, pero mi corazón está lejos de vos. Tenemos que volver a centrar nuestra vida en la adoración también como congregación. Ahí habla claramente de involucrar la verdad y el espíritu. La verdad es el conocimiento, es la estructura que me lleva a reconocer quién es Dios.
Entonces yo conocí a Dios, yo sé lo que Él hizo, yo sé lo que es capaz de hacer, yo sé quién es Dios y lo que reclama y exige de mi vida. Entonces esto me lleva a volcarme en adoración porque veo su grandeza, porque es un Dios que me ama, que me acompaña. Entonces ver los atributos de Dios, ver la experiencia diaria de Dios en mi vida tiene que llevarme a adorarlo en verdad. Porque me sujeto de lo que Él es, de su verdad, de su esencia, de su carácter, de sus atributos, en verdad. Pero también tenemos que involucrar el espíritu. Ahí no habla en espíritu mayúsculo, habla de espíritu minúsculo. Es toda la parte nuestra de las emociones, del intelecto, de las emociones, las sensaciones. Y hemos dicho y hemos creído que los hermanos libres, nosotros que estamos acá, somos personas que tenemos que desapegar las emociones de las adoraciones. Y no está bien eso. Tenemos que ser equilibrados, sí, pero tenemos que amar a Dios con el corazón. Tenemos que cantar con fuerzas, con ganas. Porque Dios nos exige un compromiso de adoración congregacional que exige mente y corazón. Hace muchos años cuando entré a la empresa, el que actual gerente era mi jefe y nos decía una frase siempre cuando había conflictos interpersonales. Decía, ustedes chicos cuando llegan a las 8:05 a la empresa, se sacan el corazón, lo dejan afuera. Así era. Entonces cada vez que nos miraba, que hacía así, afuera. Qué triste es a veces, entramos por la puerta, hermanos, y mi corazón queda afuera. Porque yo no involucro a Dios con mis emociones. Gritamos un gol de Messi semi errado como si fuera la final del mundo, pero cuando vamos a cantarle a Dios, yo solamente canto en verdad y no en espíritu. Estoy adorando como la iglesia primitiva. Estoy viviendo una vida como congregación que puede impactar una sociedad por medio de la adoración congregacional también. Cuando viene gente de afuera y escucha nuestra tibieza, cuando escucha nuestros tonos bajos, cuando nos excusamos detrás de un barbijo y no cantamos con fuerza, hay algo que no está bien. Cantemos, alabemos a Dios en espíritu. Y en verdad dice el versículo 43 que la gente estaba llena de asombro cuando se reunía. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban expectantes de que Dios iba a hacer algo. Y ese tiene que ser mi espíritu con minúscula, mi corazón cuando entro a la casa de Dios. Es estar consciente y expectante de que Dios puede hacer algo. Y hemos perdido esa dinámica de vida de estar expectante de que Dios es grande y que Dios tiene algo para decirnos, o algo para contarnos, o algo para retarnos. No saquemos el corazón de la adoración, porque seremos religiosos. Una vida que impacta un barrio, una iglesia que impacta una sociedad, es una iglesia que se centra en la adoración. Y también como individuos, porque la adoración es un enfoque de vida. Adorar simplemente es construir mi vida alrededor de Dios. Es eso. Buscamos definiciones por ahí muy drásticas de un perrito que me lame la mano y está bien, está todo bien, pero adoración sencillamente y simplemente es cuando yo decido construir mi vida alrededor de Dios. Es centrar a Dios en el lugar correcto, es saber que yo existo para Dios y no viceversa. Que Él quiere ser mi centro, que Él quiere ser el foco de atención. Él quiere que seamos adoradores, que demos a Dios el lugar correcto. Porque yo quiero decirte esto, que todo el tiempo estamos adorando a algo o a alguien, porque todo el tiempo estamos buscando qué va a dominar mi día. Yo me levanto y estoy adorando a algo, a una persona, a una actividad, a un sueño o a Dios. Si yo quiero ser una iglesia que impacta una sociedad, tengo que ser un adorador, venir, cantar con espíritu y en verdad, dejar mi corazón, dejar mi mente, saber quién es Dios, lo que puede hacer, lo que quiere hacer, lo que exige. Pero también tengo que vivir un estilo de vida donde Dios es el centro y construyo mi vida, mi familia, construyo mi ministerio, construyo mi trabajo alrededor de Dios. Y eso va a ser una vida que impacte. ¿A quién estoy adorando? Primeras preguntas que me salen. ¿Estoy adorando en espíritu en verdad? ¿He dejado la verdad de lado? La busquemos. ¿He dejado el espíritu, el corazón, las emociones de lado? Las recuperemos. ¿He dejado de buscar construir una vida en el centro que esté Dios? Volvamos.
Como hizo el pueblo de Israel, volvió, se dio cuenta que había dejado roto el altar, que estaba destruido, que había ruinas en vez de altar. Y ellos lo primero que hicieron antes de avanzar es, construyamos el altar. Reconstruyamos nuestra vida, adorando a Dios, dándole el lugar que se merece. Y vamos a ser iglesia que puede impactar una sociedad. En segundo lugar, dice el versículo, en Hechos 2 también, versículo 1, no lo leímos por el tiempo, pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, si alguien puede traerme agua, salvo que el alcohol en gel sea potable. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una iglesia que altera una sociedad es una iglesia que adora a Dios. Pero una iglesia que altera la sociedad es una iglesia que edifica, construye, levanta, tiene un propósito unánime. Hay cosas en común, hermanos, tenemos muchas cosas en común, no sé si tantas, pero los fundamentos de nuestras vidas, que son vidas centradas hacia Dios, tienen que ser los mismos. Tenemos que trazar vidas que apunten hacia lo mismo. Es llevar la adoración de la iglesia, es alcanzar a otros, es vivir para Dios, es servir al prójimo. Son elementos básicos que tienen que estar en nuestras manos siempre. Son muchas más las cosas que nos dividen claramente. Menos el Chelo. Gracias, Chelo. Pero todos tenemos cosas en común que nos pueden sorprender. Todos somos de igual de pecadores acá. Todos somos igual de fracasados. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos historias sin resolver. Todos tenemos decepciones. Todos tenemos inconsistencias. Tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Por eso la iglesia no puede juzgar, debe edificar, porque ninguno de nosotros es apto para decir yo soy o yo hice, porque somos todos un grupo de pecadores perdonados. Por eso la iglesia que impacta es una iglesia que edifica. Es la iglesia que se da cuenta que venimos a encontrarnos con Dios y que Dios no va a borrar nuestra individualidad, Dios no va a borrar mi singularidad. Él quiere trabajar como soy, Él quiere trabajar en mi vida y alterarla y modificarla y hacerla crecer y ser el centro de mi vida, edificándome. Por alguna razón, luego de Pentecostés, aparece más de 200 veces la palabra hermanos. Porque ese es el estilo de vínculo que Dios pensó para nosotros. No la apatía, no la distancia, no la pelea, no el juzgar, no el contaminarme, es el amarme, el abrazarme, el seguir, el valorarme por encima de todas las cosas. Claramente una relación entre hermanos que no se lleva bien es algo antinatural. Por eso Dios compara nuestra vida entre nosotros con la de hermanos y tenemos que ponderarnos, tenemos que ponernos por encima, considerarnos como superiores a nosotros mismos, dice la palabra, porque queremos ser una iglesia que edifica. Y hay 3 formas, puse yo, de edificar. En primer lugar, aprendiendo. Una iglesia que edifica es una iglesia que aprende. Y ahí tenemos que leer el versículo 42 que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Había constancia, continuidad, había un anhelo, había un compromiso, había hambre. Si yo quiero ser una persona que impacta la sociedad, si quiero ser una iglesia que altera mi ciudad, tengo que tener hambre de las cosas de Dios, tengo que aprender. No puedo estar reprobando siempre las mismas materias espirituales, no puedo estar siempre zafando para pasar de grado, no puedo copiar a nadie, esto es individual. Yo tengo que estudiar, aprender, acercarme a Dios, escuchar mensajes, leer la Biblia por sobre todas las cosas. Memorizar. Escuchar programas de radio, cualquier acción o elemento que me lleve a poner a Dios en mi mente es válido para crecer. Llenar mi mente y corazón de las cosas de Dios. Porque ese es el propósito más grande que tenemos como iglesia después de alcanzar a otros, es crecer. Para que cada uno, dice la palabra, cada uno bien constituido pueda ser útil al hermano. Venimos acá no solamente para ser espectadores, sino a volcar nuestros dones. Venimos a servir, a crecer. ¿Por qué debemos crecer? Y pues acá se me ocurrió esto. Puede ser una herejía, rétenme después, pero yo puse que el cristiano que crece es un cristiano que ríe. No es que se mate de risa, no es que la pasa siempre bien. Pero es un cristiano que encontró gozo en Dios. Y todos sabemos lo que es el gozo. Es
esa actitud delante de Dios de descansar, de estar reconfortado en Él, más allá de la situación que estoy viviendo. El gozo no es ausencia de problemas, sino es presencia de Dios en mis problemas. Y un cristiano que crece va a enfrentar problemas, por supuesto, incluso más quizás que los que no buscan a Dios, porque somos blancos más fácil, porque el enemigo no está cómodo si un cristiano tiene ganas de vivir para Dios. Pero vamos a tener la capacidad de reír, de descansar, como aquellos prisioneros, el apóstol cuando estaba preso y él en todo su dolor, con toda su lágrima, con todo su malestar por estar en el calabozo, él cantaba alegre a Dios. Porque el cristiano que ríe, crece, ríe. Y hermanos, si vos y yo no estamos con gozo, no estamos sostenidos a pesar de las circunstancias, tenemos que repasar. ¿Qué está pasando? Claramente puede ser una prueba, sí, esto puede pasarnos, pero quizás estamos descuidando, desidia, desprecio de las cosas espirituales, y eso va a llevar a que una vida llena de amargura. Porque cuando yo crezco, río. En segundo lugar, cuando una iglesia que crece, una persona que crece, rinde, da todo. Está capacitado, quiere dar más, está comprometido, denle tareas porque está dispuesto. Me encantan los nuevos creyentes, veo acá unos jóvenes que me sorprende verlos y los conocí hace poco, cómo dan todo, cómo están con el primer amor que se dice, y están centrando su vida en torno a Dios y se nota que están rindiendo, que conocen su llamado, que aman a Dios, que quieren dejarlo todo. Y el cristiano que crece le pasa eso. No es algo exclusivo de los nuevos cristianos, el primer amor, hermanos. Es nuestra responsabilidad recuperar el primer amor, como dice el Apocalipsis. Cuidar, revisar dónde dejaste el primer amor, desde dónde has caído. Porque el cristiano que crece es un cristiano que rinde, que está dispuesto, que está sirviendo, que no tienen que estar hincándole para que sirva, sino que al contrario hay que apaciguarlo, para un poco, porque tenemos mucho para dar. El cristiano que crece se ríe y rinde, da todo para el Señor. El cristiano que crece resiste. Somos menos vulnerables a los ataques del enemigo. Pasamos por desiertos y pasa por dificultades, pero sabemos en quién estamos parados, porque conocemos de ese Dios. Por eso vamos a resistir, aun cuando estemos en momentos difíciles. Jesús fue llevado al desierto y Él resistía. ¿Por qué? Porque conocía, porque crecía y sabía quién era Dios. Un cristiano que crece es un cristiano que no va a ser derrumbado fácilmente. Por eso es un llamado de atención para que recuperemos nuestras ganas de buscar a Dios. El hambre de Dios. Hace 2 semanas que todas las noches mi hijo Bautista me despierta a las 3 de la mañana muerto de hambre. ¿Qué pasa? Compré una mamadera más grande, Julio, y le digo, ¿cómo sería si nuestra vida clamara por hambre de Dios? Que no puedo dormir, que no puedo avanzar, que no puedo seguir si no me satisfago mi hambre de las cosas espirituales, porque un cristiano que crece se ríe, rinde y resiste. Pero por último, y este es un palo para mí, hermano, un cristiano que crece se reúne, no falta, está presente, es protagonista, no deja un asiento vacío, no pone excusas. Y esto es un reto, sí, porque a veces hemos cambiado. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Y a veces decimos, no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, la conexión está buena y vos que estás ahí parado, sentado en tu casa, te felicito y es hermoso, yo lo he vivido y lo vivo. Pero que sea la excepción, que sea una imposibilidad no venir a la casa de Dios. Dios quiere que nos reunamos. Porque acá crecemos, acá compartimos los dones, acá estamos alentándonos, animándonos. Un hermano que crece se reúne. ¿Estamos creciendo? Estoy riendo, estoy resistiendo, estoy rindiendo, me estoy reuniendo, hermanos. Hagamos las cuentas con Dios. Un cristiano que quiere alterar una ciudad es un cristiano que crece. Pero en segundo lugar, un cristiano que quiere alterar una ciudad es un cristiano que atiende. Dice ahí el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas
Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mirá, ser cristiano, venir a la iglesia es mucho más que reunirnos, es mucho más que compartir un momento de un hola y un chau, es compartir la vida, eso es compartir, eso es el lazo que Dios pensó para nosotros. Por eso decimos que somos una familia, porque tenemos que entender que hay un lazo de unión que nos vincula, que es muy profundo. Una iglesia que crece es una iglesia que también edifica atendiendo a las personas. Está atenta, que no está pensando cómo puedo yo beneficiarme de algo, de alguien, sino cómo puedo ser yo de bendición para alguien. Esa es la pregunta que tengo que cambiar en mi mente. Jesús mismo renunció a sus derechos estando en la tierra. De hecho, antes de crucificarlo, Él dijo, yo puedo llamar a una legión de ángeles que me defienda, pero no voy a hacer mis derechos, vengo a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, a veces ser cristiano es renunciar a mis derechos y poner y ponderar a la persona que está a lo mío por encima mío. Es renunciar, es bajar los brazos, es decir, voy a trabajar para que Él esté bien. Eso es atender, eso es un vínculo que Dios quiere. Decía el presidente Kennedy, no preguntes qué puedes hacer por tu país por vos, sino qué puedes hacer vos por tu país. Y esto tiene que trasladarse a nosotros como iglesia. No estemos preguntando qué va a hacer Rincón, qué van a hacer los ancianos por mí, qué voy a hacer yo, porque yo quiero ser una persona que altere una ciudad. Que Rincón pase a ser un hospital de almas. Que Rincón pase a ser un lugar donde los quebrantados tengan un espacio y se sientan bien abrazados, confortados, sostenidos y desafiados. Lo veo allá Ramón en el fondo. Estamos orando por vos, Ramón. Personas que están pasándolo mal, hermanos, y tenemos que atender. Eso es una iglesia que crece. El que está atento a aquellas personas que la están pasando mal, y mientras yo hago mi vida, mi egoísmo, mi egocentrismo, y no soy consciente de lo que le pasa al que está a 2 metros mío. Una iglesia que atiende, posee interés genuino en las personas. Dice que vendían sus propiedades. No estoy diciendo que nadie haga eso, porque de hecho no era obligatorio, eso salía del corazón de ellos. Pero había interés genuino, había recursos genuinos para poder sostener personas. Había corazones sensibles, y esas son las iglesias que van a marcar la diferencia, los corazones sensibles que rinden, que renuncian y que piensan en el otro y que están atentos con un interés genuino por los demás. Había también intimidad, dice que conocían la necesidad de cada uno. Yo no puedo saber lo que le pasa al Dani si no hablo con él. No puedo saber lo que le pasa también ahí a Sandra si yo no hablo con ella. Yo tengo que tener intimidad. Esto es pasar tiempo, esto es involucrarme, esto es dejar mi comodidad, dejar mi grupito de amigos y empezar a considerar que Dios quiere que creemos lazos para que sea una iglesia unida, que crezca y que asista a las personas. En tercer lugar, no solamente interés, intimidad, sino es una iglesia que incentiva a las personas. Dice que perseveraban, vamos, sigamos adelante conociendo a Dios, no bajemos los brazos. Cuando yo era más chico, Rolo era anciano y cuando vos faltabas, Rolo te llamaba por teléfono a tu casa. Por veías Rolo que estaba acá tomando lista para decir todo así. Y yo decía, presente, decía yo. Pero parecía extraño, pero eso es una persona que atiende, que tiene interés, que tiene intimidad y que tiene incentiva a la gente a estar bien. Hermanos, recuperemos esas cosas. ¿Cuántos no están viniendo? ¿Cuántos están tropezando? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos mal y no lo hablamos? Tratemos de hacer algo diferente para tener resultados diferentes. ¿Qué nos cuesta un mensajito de texto? ¿Qué nos cuesta un WhatsApp? Pequeños gestos que hacen la diferencia. Me tocó estos días estar en el campamento de dados y compartir la cocina con varios. Era más cocinero que acampantes, pero estaba Pablo y me dijo una frase que me pegó fuerte. Me dijo, Pablo Benítez, cuando yo llegué a Rincón, tu papá me saludó primero que nadie. Vos sabés que desde que mi viejo falleció ese día, en diciembre, mucha gente me escribía al Facebook y me sorprendió la cantidad de factores comunes de personas que decían esto.
primero que me saludó fue tu papá. Y si me das emociones, obviamente por la tristeza, pero porque también estoy lejos. Estoy lejos de ser una iglesia que atienda y que me lleve a impactar las vidas. Hermanos, renunciemos a nosotros mismos. Y seamos una iglesia que deje el egoísmo y atienda al que no está bien. Intimidad, interés, iniciativa. Una iglesia que crece, una iglesia que atiende, una iglesia que accede al trono de la gracia. Esta es la distinción más grande de una iglesia. En el poder de la iglesia es la iglesia que depende de Dios en oración, es la iglesia que decide pasar tiempo de rodillas, es lo que va a unir nuestras vidas. El pegamento de la iglesia no son estos bancos conectados, no son los programas, no son ni siquiera los ancianos ni los líderes. El pegamento que une a la iglesia es la oración unida. Es lo que va a transformar nuestras vidas, es lo que va a impactar el barrio, es lo que va a quitar las asperezas entre nosotros, es lo que va a limitar a nuestros enemigos. Por eso démosle prioridad a la oración. Yo soy uno de los primeros que no vengo los martes. Y esto es un llamado de atención porque cuántas veces dijimos, voy a ir. Y hermanos, estamos descuidando y estamos dejando pasar la oportunidad de acceder al trono de la gracia. Hagamos de la oración una prioridad. Y vamos a ver cómo nuestra vida va a ser transformada. Me está pasando que tengo conflictos con mis hijos, que no sé cómo tratarlos, que no sé cómo llevar adelante ciertas respuestas o reacciones de ellos. Y sé que la oración es la herramienta que nos va a dar poder, hermanos. Porque la oración nos muestra que no somos nada, que no valemos nada, que dependemos de Él en todo. Y eso va a generar en nosotros la oración. Cuando vos y yo renunciemos y digamos, no podemos solo. No puedo llevar la iglesia adelante solo, no puedo llevar mi ministerio, mi familia, no puedo avanzar, no puedo conquistar a un vecino, no puedo encarar una relación de noviazgo si estoy solo. Yo tengo que renunciar, reconocer mi bajeza y ahí es cuando Dios toma el protagonismo de mi vida y transforma y hace que personas como nosotros puedan alterar una ciudad. Hagamos la oración una prioridad. Porque una iglesia que quiere impactar este barrio es una iglesia que tiene que tener oración. El factor común de los mayores de los movimientos de avivamiento fueron iniciados por iglesias reunidas en oración. Hermano, vengamos este martes y nos sorprendamos. Que digamos, wow, ¿qué pasó acá? Dios nos espera. Dios nos espera y si queremos impactar vidas, tenemos que arrodillarnos más ahí. Y por último, hermano, una iglesia que altera una ciudad, es una iglesia, dijimos, que exalta a Dios por medio de la oración. Una iglesia que edifica, pero también es una iglesia que se expande. Dice ahí la palabra que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A medida que avanzamos en el relato bíblico, en Hechos, vamos a darnos cuenta que proclamar el Evangelio no fue una opción para ellos. Que no era un acto protagónico de un grupo de personas que tenían el don o un ministerio puntual, sino que cada uno de ellos, siendo cristianos, comportándose como cristianos, expandían el Evangelio. La clave no era un manual, no era el librito de 5 colores, no eran las 4 leyes de la verdad. La clave eran vidas transformadas porque ellos simplemente siendo cristianos, simplemente mostrándose arrepentidos, simplemente cambiando de vida y siendo transformados, eran testimonio de lo que Dios podía hacer en las vidas. Y los demás veían eso y querían ser como ellos, eran atraídos. Les llamaba la atención, por eso explotaba. Y por eso había un cristianismo contagioso. A veces vos y yo nos guardamos y nos callamos, tenemos buenas conductas, pero no tenemos la capacidad de compartir cuál es el origen de esa conducta. Me acuerdo cuando Andrés y Tulia éramos más chicos. Yo le invitaba a jugar al fútbol con mis compañeros del trabajo y yo era un cristiano mediocre, mal. Pero me portaba bien. O sea, era un mal cristiano, pero me portaba bien, no era de grandes caídas. Entonces jugamos al fútbol, le invité a Andrés y a Pablito una vez. Y ellos decían, che, ¿por qué los armenios no insultan? No somos armenios, o sea, no tiene nada que ver, éramos cristianos, pero no tenemos la capacidad de explicar el porqué de nuestro comportamiento, hermanos. Cuando vos y yo nos comportemos y nos sujetemos a los principios de Dios, la gente se va a dar cuenta.
Decía la gente, los discípulos, se daban cuenta que había estado con Jesús, y si vos y yo decidimos adorar a Dios, darle el centro de nuestra vida, decidimos darle la prioridad, decidimos amarlo, estudiar, seguirlo, se van a dar cuenta quiénes somos y van a ser movilizados a buscar a Dios. Hechos 2:41, 3.000 conversiones en un día. Hechos 2:47, cada día el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Hechos 4:4, 5.000 conversiones más. Hechos 6:1, se multiplicaron rápidamente. Hechos 6:7, el número de creyentes aumentó mucho. Dice que llegó a ser casi 100.000 personas en un pueblo de 200.000. Un cristianismo explosivo, es contagioso, pero no por un método teórico, sino por vidas transformadas. Y es lo que Dios quiere llamarnos a hacer esta noche. Si queremos ser vidas que transformen, que trastornen una ciudad, tenemos que vivir a Jesús. No queda otra. Basta ya, dice el apóstol. Para aquel estilo de vida donde podemos pensar que la mediocridad o pasarla de taquito era suficiente. Basta ya de ser cristianos fríos. Basta ya de pensar que el otro lo va a hacer. Basta ya de pensar en mí y no ver el que está mal al lado mío. Basta ya de esas cosas. El crecimiento de la iglesia es una consecuencia y no es la clave de nada. Pero la salud de la iglesia es importante. Porque una iglesia que está saludable es una iglesia que crece. Y no hablo del templo, hablo de vos. Hablo de mí como iglesia. Si Rincón, si mi ministerio, si mi vida no crece, es porque yo soy culpable. ¿Vamos a orar? Y ahí donde estás, vamos a decirle al Señor que queremos ser llamados a una iglesia diferente. Yo veo estos bancos hermosos, digo, ¡guau, qué hermoso! Pero qué lástima, ¿no? Qué lástima que hay tantos vacíos. Qué lástima que miro arriba y veo dos fileras vacías. Qué lástima. Señor, mete en nosotros un peso, Padre. De darnos cuenta de que somos responsables de la iglesia. Señor, que el peso de la responsabilidad no cae sobre los ancianos, cae sobre nosotros que somos parte del cuerpo, que queremos esta noche, queremos volver a adorarte. Que esta noche queremos volver a comprometernos a crecer, Señor, a aprender, a apuntar, a atender, Señor, a aquel que no está bien, a saludar, a estrechar la mano, a mandar un mensajito, a preguntar cómo estás. Señor, queremos ser una familia, no queremos ser un grupo de personas apáticas que no tienen vínculo entre nosotros. Porque Jesús dijo que la unidad nuestra va a impactar, Señor. Padre, que nadie se sienta solo en esta iglesia, Padre. Que todos tengamos a alguien a quien recurrir, Señor, un corazón samaritano que vende nuestras heridas, que nos levante, que nos lleve adelante, Señor, y que transforme nuestra situación, Padre. Queremos ser herramientas, instrumentos, Padre. Queremos volver a la oración, Señor, en casa. Señor, las rodillas no están marcadas, Padre. Nuestra libreta no está llena de motivos, Señor. Algo no está bien, Padre. Ayúdanos esta noche a cambiar. Y que vos añadas a esta iglesia y expandas nuestra iglesia, Padre. Pero no como una carga numérica, sino como una consecuencia contagiosa de un cristianismo vivo, Señor. Te amamos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.